Volvemos luego de la pausa. Estamos aquí hoy en el Día del Emprendedor. Muchas felicidades para todos los emprendedores en nuestro país, hablando justamente con los protagonistas en la jornada de información y análisis. Estaremos compartiendo con ellos, por supuesto, buenas entrevistas y también algunas ideas para salir adelante en torno a este día tan importante y un sector que realmente dinamiza la economía. Vamos a saludar a nuestro invitado, pero antes vamos a la placa de presentación. Estamos con el señor Juan Ángel Bóveda, él es presidente fundador del Club de Emprendedores del Paraguay, para hablar justamente sobre el tema de la promoción del emprendedurismo. Un sector que todavía no tiene el apoyo que se necesita, don Juan Ángel, ¿o me equivoco? ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, Juan Pablo. No, de verdad que en nuestro país la gente usa mucho la bandera del emprendedor, de la microempresa, de la pequeña empresa, y casualmente eso se da cada 5 años, que está en la boca de muchos, pero después, en el momento de la verdad, hay muy pocas políticas para apoyar el emprendedorismo, la microempresa, la pequeña empresa, ¿verdad? Pero aparte de todo eso, Juan Pablo, vos sabés que el concepto del emprendedor es un concepto de una actitud, ¿verdad? El emprendedor es esa persona que a pesar de todo hace que las cosas ocurran, vamos a decir, sucedan. Muchas veces se relaciona únicamente el ser emprendedor con tener una empresa, ¿verdad? Peter Drucker en los años 70 fue que introdujo el concepto de que una persona emprendedora es esa persona visionaria, perseverante, optimista, con ganas de crecer, ¿verdad? Y a pesar de todo, persigue sus sueños y hace que sea realidad, ¿verdad? Entonces, hay veces que un paraguayo, por ejemplo, aquí en nuestro medio, uno se dice, ñate, la Juan Ángel, pero ojo, Estados Unidos, vea, y guapo, ¿verdad? Entonces, en ese ambiente de competencia, de competitividad, la persona asume otra actitud y se comporta como un emprendedor. Entonces, ser emprendedor, de verdad, nosotros decimos, es un comportamiento, y cuando tiene un negocio, es un emprendedor de negocios, ¿verdad? Nosotros podemos tener una secretaria emprendedora que tiene iniciativa, que hace las cosas antes que se le pida, emprende, una empleada doméstica emprendedora, un chofer de ómnibus emprendedor, ¿verdad? Entonces, tenemos emprendedores sociales que lo hacen sin ánimo de lucro, ¿verdad? El proyecto como Sonido de la Tierra de Luis Sarán, que causó un impacto social importantísimo, y así, ¿verdad? Entonces, en nuestro medio, de verdad, hace falta la persona entienda que su suerte va a depender principalmente de ella y no precisamente del favor o la ayuda que le puede dar el gobierno. Es muy importante. El gobierno tiene que crear las condiciones, facilitar acceso a capacitación, a crédito, tecnología, información de mercado, ¿verdad? Pero eh, cuando uno entiende que lo que quiere depende principalmente de él, ahí estoy asumiendo con responsabilidad un comportamiento y una actitud emprendedora. ¿Cómo se construye una cultura emprendedora en un país donde la mentalidad es del asalariado? Y justamente esa cultura empieza ya en la casa, Juan Pablo. Yo te digo que empieza en la casa por varios motivos, no solamente por ella asegurana se me y que va poja Pepe Reyes jubilata dentro de 30 años, ¿verdad? Y uno dice, la pucha, si podés aguantar 30 años trabajando, no sos capaz de crear a veces, o sea, de ser independiente, ¿verdad? Pero años que trabajamos desde el Club de Emprendedores, recuerdo que Juliana, Lisa fueron fundadores, asistieron a nuestras reuniones en aquella época,
eh, empieza en la casa, ¿verdad? El trato que se le da al niño, a la niña en la casa, ya le va preparando para lo que va, si va a ser emprendedor o no, ¿verdad? Y en nuestro medio tenemos una costumbre muy antiemprendedora, ¿verdad? De mitad y tepotín, de mitad inútil, de rebalima de verá. Y el niño, en el momento de ir a una entrevista, cuando es grande, saca todo eso en la mesa de reuniones y su autoestima, su autoconfianza tiene baja, ¿verdad? Entonces, después entra a la escuela, la profesora, el profesor tampoco estimula su actitud visionaria, vamos a decir, ¿verdad? Vos sabés, Juan Pablo, que en otros países fomentar la cultura emprendedora, alguien que está enseñando historia le puede estimular al joven, al niño a ser emprendedor. Ustedes saben que vino un conquistador de España y él tenía en su mente que tenía que conquistar eso y se animó y tuvo el coraje y le va estimulando. A través de películas vemos grandes personajes que consiguieron muchas cosas y muestran cómo valió el estímulo de la mamá, del papá, para que eso pudiera ser realidad, ¿verdad? Sí. Juan Ángel, nosotros venimos de una dictadura muy larga, ¿no? Uh -huh. 35 años que terminó en el 89. Ahora, tenemos 31 años de democracia en una larga transición que todavía no terminó de formar esos cimientos con los demócratas de un sistema que brinde oportunidades a todos los sectores. Los emprendedores, en cierta manera, son unos revolucionarios en este proceso de lo que hablábamos de la cultura del emprendedor, porque el emprendedor se levanta todos los días y tiene que solucionar muchos problemas. Y no estamos muy acostumbrados a esa realidad, no nos gusta tener que estar resolviendo problemas de forma permanente. Por eso celebro este día y considero que el emprendedor es hasta una suerte de Quijote en medio de este territorio, ¿no? Ahora, ¿crees que está cambiando eso? Hay una generación que está entendiendo que son tiempos nuevos y que ya no mira al pasado como un obstáculo para salir adelante, o todavía nos falta mucho? Yo creo que va permeando esa cultura emprendedora en nuestros medios, ¿verdad? Principalmente en los jóvenes, ¿verdad? Steve Covey en uno de sus libros, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, decía, yo puedo diferenciar 3 culturas. Una es la cultura de la dependencia, ¿verdad? La cultura que la persona espera que se le resuelva todo. Y no solamente esperar del gobierno y eso, sino a veces de familiares, mi tío, etcétera. Y esa cultura está muy fuerte en nuestro medio, ¿verdad? Esa dictadura creó una dependencia muy fuerte hacia el gobierno. Actualmente los políticos no quieren que la gente sea emprendedora, quieren que se mantenga esa dependencia de ellos y le prometen casa y le prometen tierra y le prometen de todo, pero después no se cumple, ¿verdad? Pero es una clase hasta privilegiada, te diría Juan Pablo, la que entiende que no, ya moina, ya de pizzería, ya pone alguna cosa, ¿verdad? Pero yo diría que falta todavía más promoción de esa mística emprendedora, ¿verdad? Los países que consiguieron desarrollar una cultura emprendedora, como Brasil, por ejemplo. Brasil, según datos, son los que tienen el mayor índice de desarrollo emprendedor, pero le estimulan muchísimo a través de revistas, radio, televisión, colegios, programas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo estimo que sí, Juan Pablo, la gente cuando tiene un sueño, cuando se suele decir la icochesea, la aumendacea, debe contrariar a la porque ocho bastante voy la icochera, ¿verdad? Y cuando una persona no tiene un objetivo, no tiene un deseo, no tiene un sueño, difícilmente se motive por algo, ¿verdad? Por eso es importante que soñemos con tener nuestra casa propia, soñemos con tener una granja, soñemos con viajar por el mundo con mi esposa, con mi familia, ¿verdad? Y esos sueños son los que nos estimulan a levantarnos, a perseguir algo.
Muchas veces hasta lo hacemos ya por nuestros hijos. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿será que somos emprendedores o somos observadores? ¿Verdad? Y por lo general muchas veces somos más observadores que emprendedores, ¿verdad? Por eso yo estimo que nos queda mucho por hacer en esta difusión de la cultura emprendedora, la cultura del yo puedo, la cultura de es mejor intentar y fallar, como decía Luther King, que sentarme y ver la vida pasar. Y eso de que dijiste, lo quijotesco, levantarme de madrugada, todo eso me motiva un deseo, un sueño, ¿verdad? También otra cosa, Juan Pablo, que me gusta siempre señalar, es el concepto de éxito, ¿verdad? Generalmente en el mercado se le ve a una persona exitosa cuando tiene una empresa grande, con muchos empleados, auto último modelo, está siempre en las tapas de revista, en Rincón Vid, etcétera, etcétera. Pero, ¿y esa señora que se levanta a las 3 de la mañana, se va al mercado de ómnibus, le hizo estudiar a sus hijos, uno es contador, otro es abogado, otro... Esa no es exitosa, esa persona. Esas son las personas exitosas, ¿verdad? Pero en el mercado te dicen, no, de Boriajú, de ómnibus, de la coche. Entonces, el concepto del éxito está también distorsionado en nuestros medios. Entonces, la microempresa, el emprendedor tiene que entender su importancia social y económica para el desarrollo de una comunidad. Juan Ángel, y yo diría y sumaría una cuestión más también, que eh, somos muy duros en muchos de los casos con emprendedores que han fracasado en una primera, una segunda o una tercera oportunidad. Y a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que es una referencia en lo que es el emprendedurismo, uno realmente empieza a tomarle en serio a una persona que fracasó un par de veces y a partir de ahí, con todo ese bagaje de conocimiento, empieza a ser sólido en lo que es un proyecto empresarial, ¿no? También esa es una cuestión que hay que cambiar en nuestra cultura, ¿no? Totalmente, Juan Pablo. Vos sabés que tocaste un punto muy sensible, muy álgido, que es un poco el haber fracasado. Nosotros cuando damos nuestra capacitación para emprendedores, empezamos con un proceso del fracaso, le decimos, ¿verdad? Y así como dijiste, en los Estados Unidos, por ejemplo, se valora muchísimo darle un cargo gerencial a una persona particular porque sabe lo que es cuidar los recursos, ¿verdad? Y quien nunca tuvo una empresa tiene la cultura del derroche, del desperdicio, ¿verdad? Sin embargo, uno que ya tuvo que pasar noches en vela porque no le alcanzaba la plata para pagar fin del mes sus cuentas, valora mucho todo eso, ¿verdad? Y vos sabés que el fracaso crea baja la autoconfianza de la persona. Y eso es lo que tenemos que entender, que no tenemos que decir hay que fracasar, nomás lo va a tener éxito, ¿verdad? En la campaña hay un dicho en guaraní muy, muy interesante que dice, a mí me dijeron una vez, me fui a plantar poroto una vez dentro de unos emprendimientos y no salió muy bien y sale don Díaz de al lado de la chacra y me dice, ingeniero, ¿dónde veo igual de ya ser tajagua, de ya hoy? pero, pero es algo tan, ¿verdad? Pero no podemos estar de fracaso en fracaso, lógicamente. Ojalá en el primer intento lo consigamos, pero ese fracaso a veces me lleva a pensar a la pinta, ¿será que yo valgo para tener una empresa? ¿Será que tengo la capacidad? ¿Será que tengo la actitud? Por eso que alcanzar pequeñas metas me lleva a nuevos desafíos, ¿verdad? Por eso en este Día del Emprendedor yo le quiero estar a los jóvenes emprendedores que el fracaso es parte de un camino, es parte de un aprendizaje que en realidad cuando nos decidamos a emprender un negocio, tenemos que entender que hay que planificar antes de iniciar algo, ¿verdad? Si vas a poner un carrito de pancho, querés poner un carrito de pancho, evaluar la esquina, si hay circulación de gente, si hay un negocio, si hay colegios, si hay qué hay cerca, ¿verdad? Entonces, eso es lo que reduce los riesgos de fracaso. Conocer el mercado.
En la medida que nosotros conocemos el mercado, la competencia, sus precios, sus beneficios, le vamos perdiendo el miedo al emprendimiento. Cuando nos lanzamos nomás a la pileta sin mirar si hay agua o no hay agua, ahí es donde aumenta la posibilidad de riesgo. Sí, Juan Pablo. Juan Ángel, me queda un minuto, tengo que cerrar esto, pero le comento a la audiencia, estoy hablando con Juan Ángel Bóveda, presidente fundador del Club de Emprendedores del Paraguay. ¿Están preparando algún evento para el día de hoy en conmemoración de esto, Juan Ángel? Mira, te cuento algo rapidito. Vos sabés que en 1996 nosotros iniciamos Lunes del Emprendedor y con el profesor Rafael Barreto, quien ya pasó a mejor vida. Y cuando fue el 28 de octubre de 1998, por iniciativa del profesor Barreto, se declaró el Día del Emprendedor. Nosotros nomás declaramos, ¿verdad? Y vos sabés, es del Club Emprendedores. Y vos sabés que ese día nosotros hicimos un encuentro en la casa de alguien, siempre con el tema de la pandemia y eso. Pero hoy apenas vamos a tener un reconocimiento vía redes sociales. No nos permite todavía hacer encuentros así especiales. Entonces, Juan eso, Ángel, Juan Pablo. te agradezco muchísimo, realmente fue una conversación muy interesante, muchos éxitos.